Hola y bienvenido a nuestro canal. Hoy vamos a reparar motor de ventilador de 5 cables y 3 velocidades. No arranca, no trabaja, no hace nada y vamos a ver qué fue lo que le pasó. Vamos con el video. Nuestro multímetro lo vamos a colocar vamos a ponerlo en continuidad. Vamos a revisar aquí. Aquí tenemos el enchufe. Colocamos en una de las clavijas y revisamos a ver cuál es. Esta línea es la del selector de velocidades. Ok, vamos a darle vuelta. Y esta línea, la otra línea, es el neutro, va hacia el capacitor y se encuentra en buen estado, así como lo escuchamos. Así que nuestro cable de energía se encuentra en buen estado. Vamos a dejarlo siempre en continuidad, nuestro multímetro, ahí mismo donde está, lo vamos a dejar en continuidad y nos vamos a ir a la siguiente prueba. Vamos a colocar una de las puntas de nuestro multímetro aquí donde se encuentra la línea neutro de nuestro cable de energía junto con la línea gris que pertenece a la línea de trabajo, que es el inicio prácticamente del embobinado de nuestro motor, ¿ok? Ahí donde inicia el embobinado nos vamos a ubicar, vamos a colocar una punta, así. Vamos a ir tocando una de las velocidades y nos da 72, ¿verdad? Ohmios. En la otra velocidad tenemos también continuidad y en el verde, ahí tenemos el problema, ¿ok? Aquí es donde nosotros tenemos el problema porque aquí se pierde la continuidad. Recordemos que este motor de ventilador es una continuidad constante desde que inicia aquí el embobinado hasta que finaliza aquí en la línea rosada. Si nos vamos nosotros al otro extremo del capacitor, que es la parte de la línea rosada, que es la línea de arranque, hay continuidad, ¿verdad? Estamos viendo la continuidad. Hay continuidad con 162 ohmios, pero cuando ya nos vamos al amarillo, ahí se pierde. Es lo mismo, ¿no? Así que entre la verde y la amarilla, ahí tenemos un corte, es donde se pierde la continuidad y entonces este motor no trabaja. Ahora, si nos vamos físicamente a ver el conexionado, ahí podemos observar, aquí podemos observar el problema. Así que es aquí donde nosotros vamos a revisar el problema que tiene nuestro conexionado. Lo primerito que hay que hacer es retirar esta faja plástica o esta brida de sujeción. La vamos a tratar de retirar, pero hay que fijarse bien antes de cortar accidentalmente alguna otra línea. No veo nada que tenga aquí, alguna otra línea, no hay. Así que yo creo que podemos cortar sin problema. Ahí ya cortamos. Vamos a ver. Todavía no he cortado esta, pero quiero darme cuenta qué tan difícil está poder separar esto, ¿verdad? Ok, ahí despegó. Vemos que las líneas están en buen estado todavía. No voy a quitar esta brida plástica. No la voy a quitar aún porque quiero ir abriendo poco a poco y quiero mantener esto seguro. Aquí vamos a ir poco a poco abriendo. Aquí tenemos la línea rosada, que es la línea de arranque. Aquí nosotros tenemos la línea verde. Aquí tenemos la línea verde, que es la velocidad, aparentemente la velocidad número 1. Aquí tengo dos líneas en la línea verde, es lo correcto. Que esta línea posiblemente sea la de la salida que va hacia la línea rosada, que es la línea de arranque, y esta línea que está aquí debe ser la de entrada, que viene desde la línea amarilla, es decir, la segunda velocidad, hacia la primera. Cuando quité el aislante de aquí, de la línea rosada, que es la línea de arranque, me di cuenta que su línea está suelta, está totalmente desoldada. Acabo de revisar esta línea amarilla, esta es la línea amarilla, no sé si se logra ver bien ahí, pero ahí es la línea amarilla. Entonces, esta línea amarilla, aquí están sus dos líneas y encontré una de ellas desoldada. Vamos a comenzar con esta. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Con un trocito de lija, así como estás viendo esta lija es 150, pero igual puedes utilizar una más fina de 220.
Voy a utilizar esta yo y voy a lijar suavemente. Suavemente. ¿Por qué te digo suavemente? Porque recordad de que estamos en presencia de líneas de aluminio que son sumamente delicadas. ¿Ok? Entonces vamos a lijar suavemente esta punta hasta quitarle el esmalte a la línea y así cuando nosotros conectemos haya continuidad. Si nosotros no quitamos el esmalte a esta línea, entonces no va a haber continuidad y no vamos a poder reparar este motor. Miren, aquí por ejemplo, aquí se me acaba de reventar un trocito de la línea y ahí quedó en la lija y a eso es a lo que yo me refiero cuando debemos tener mucho cuidado. Y está bueno que me pase ahorita para que ustedes miren de qué le puede pasar a cualquiera de nosotros. Así que nada de extrañarse. De hecho, hasta hay que tener cuidado de cómo agarrar esta línea para que no vayamos a caer en el problema de que se nos reviente. Entonces, ya después de que empecemos a ver nosotros un poquito de brillantez aquí en el alambrito, entonces ya lo que vamos a hacer entonces es enrollarlo aquí donde pertenece. Aquí lo vamos a enrollar así, así lo vamos a enrollar, generando así el contacto, ¿ok? Aquí vamos a generar el contacto. Ahí ya lo tenemos y vamos a hacer algo más. Tengo preparadas unas líneas que son de cobre. Estas líneas, aquí tengo una línea de cobre. Esta línea de cobre ustedes la pueden extraer de cualquier cable de cobre, de cualquier cable eléctrico. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reforzar esta unión, la vamos a reforzar con este hilo de cobre. Entonces yo ya lo reforcé con este cablecito, con esta línea o este hilo de cobre y eso ahí me va a asegurar un buen contacto, una buena continuidad. Ok, dejémoslo ahí, pero no hemos terminado todavía. Bueno, aquí ya tengo lijaditas las dos líneas pertenecientes a la línea amarilla, ¿verdad? Aquí está la línea amarilla y aquí es donde vamos a nosotros a colocar o a instalar estas dos líneas. Pero inicialmente, y voy a darle un poquito de zoom, inicialmente tengo que tomar esas dos líneas y las tengo que unir entre sí. Ahí ya están empalmaditas y a su vez estas líneas ya unidas como están, las tengo que empalmar entonces aquí en la línea amarilla que se encuentra de este lado. Vamos a empalmarlas ahí. Ok, ahí. Y ahora, como hicimos en la línea anterior, vamos también nosotros a colocar su alambrito de cobre para reforzar esta unión, ¿verdad? Vamos a reforzarlo así. Bueno, considero que es suficiente. Voy a recortarle un pedacito a este alambrito de cobre. Considero yo que es suficiente y ahí lo vamos a dejar. Pues he quitado ya la brida que sostenía aquí el cable para tener acceso a las líneas y así como lo ven ustedes, aquí tenemos ya todas las líneas expuestas y me he dado cuenta entonces de que en la línea verde ahí tenemos unas líneas que están prácticamente en el aire cuando le quité el aislante. No sé si lo ven aquí, aquí. Estas líneas están en el aire. Ahí ya las moví ahorita, ahí. Entonces, ahí es donde nosotros estamos perdiendo la continuidad y posiblemente sea esa el problema prácticamente entre la línea amarilla y la línea verde. Así que vamos a tratar de reparar eso. Veo que esto está bien aquí, no tenemos que hacer mucho, no están reventadas. Entonces lo único que hay que hacer es volverlas a colocar en su lugar y reforzarlas con nuestro hilo de cobre, ¿ok? Así que eso es lo que voy a hacer ahorita. Entonces vamos a agarrar esto
Ok, entonces lo hacemos así, despacito. Las enrollamos bien. Ojalá lo puedan observar bien ustedes. Ahí. Ok, aquí lo tenemos ya. Ahora vamos a poner nuestra línea de cobre. Aquí tengo yo la línea de cobre ya para enrollar estos cables y que vayan con buena continuidad, ¿ok? Vamos a cortarlo. Aquí ya lo cortamos, ¿ok? Ahora vamos a hacer una nueva revisión de nuestra continuidad a ver cómo vamos. Ok, vamos a ver en continuidad, a ver cómo vamos con nuestro conexionado. Recordemos que lo tenemos que hacer con mucho cuidado porque ahora tenemos las líneas expuestas. Voy a ponerlo por aquí y solamente voy a tener aquí las líneas que voy a utilizar para hacer la revisión. Vamos a ver línea gris, que es la línea de inicio. Línea de inicio, que es la gris. Vamos a seguir con línea blanca. Ahí tenemos 75 ohmios. Tenemos continuidad. Ahora vamos con la amarilla, que es la siguiente velocidad. Tenemos 93. Ahora vamos con la verde. Ahí tenemos 102, 101. Ya se fijaron, ahora sí tenemos continuidad con la verde. Vamos a ver hasta la rosada. Y ahí tenemos hasta la rosada. Al nosotros tener ya continuidad con la línea rosada, ¿qué significa esto? Significa que nuestra bobina ya está reparada, está respondiendo, pero no hemos terminado. Digamos que vamos a la mitad del camino porque aquí ya tenemos reparada nuestra bobina, pero necesitamos todavía hacer muchas cosas ahí. Vamos a continuar para resolver esto ya. Y ahorita que ya tenemos nuestras uniones hechas, lo que vamos a hacer es colocar de estos aislantes, vamos a colocar en cada unión para ir dejando ya cerradito esto y lo vamos a tratar de cerrar aquí con un poquito de calor. Así que así vamos a ir haciendo con cada una de estas uniones para que ya nos queden cerradas. Así que hago esto con las demás uniones y ya seguimos. Y aquí les quiero mostrar que se me rompió una línea. Aquí en la línea verde, aquí en esta línea verde, vamos a ponerla aquí para que se vea mejor. En esta línea verde, aquí se me rompió esta línea de aquí. Y esta, la línea que se rompió. Es decir, se hizo en dos trozos, ¿verdad? Entonces, para que vean ustedes lo delicado que es trabajar estas líneas de aluminio, sin embargo, pues vamos a proceder a realizar un empalme ahí para arreglarlo. Lo que tenemos que hacer es lijar la puntita y a partir de aquí es que vamos a empalmar nosotros aquí con la línea verde. Y de este trocito que está por acá nos vamos a olvidar, de hecho hasta lo vamos a cortar. Vamos a cortarlo aquí para que no nos vayamos a confundir o a tener algún problema con eso. Entonces, a partir de esta línea es que nosotros vamos a realizar nuestro empalme. Y voy a lijar esto para que ustedes lo vean ahí. Es un poquito incómodo, pero vamos a tratar de hacerlo. Voy a conseguir en este momento un trocito de cable de aluminio y ya se lo vamos a empalmar. Vamos entonces a proceder a hacer nuestro empalme. Aquí tenemos la línea a empalmar y vamos a tratar de hacerlo con cuidado. Entonces aquí estamos, ahí está nuestro empalme. Entonces ya vamos a colocar un aislante térmico aquí
para evitar de que nuestra unión o nuestro empalme vaya a pegar con el embobinado, ¿verdad? Entonces, aquí como nosotros tuvimos que lijar, para hacer nuestro empalme, entonces ahora lo tenemos que cubrir con este aislante térmico. Y ahí lo tenemos, lo vamos a cerrar ahora. Y ahí ya lo tenemos cerradito. Ahí ya lo tenemos cerradito, ¿ok? Ahora lo que tenemos que hacer es buscar nuestra línea verde. Vamos a buscar cómo enrollarlo ahí. Así que ahí ya tenemos nuestra línea. Lo que ahora tenemos que hacer es reforzarlo de nuevo con otro trozo de línea de cobre. Por aquí tenemos nuestra línea de cobre y la vamos a enrollar. La vamos a enrollar aquí. Vamos a cortar el sobrante. Ahora lo que nos corresponde hacer es verificar cómo estamos con la continuidad antes de seguir cerrando las uniones, ¿verdad? Entonces aquí tenemos nuestro multímetro y vamos a ver cómo nos va con el tema de la continuidad en nuestro motor, ¿verdad? Vamos hasta la línea rosada. Observar que sí tenemos continuidad, lo que significa que todo nuestro motor está interconectado y que lo que nos resta hacer es seguir cerrando las uniones, ¿ok? Así que vamos a seguir cerrando las uniones y cuando ya las tenga cerradas, ya les presento cómo quedan. Aquí ya tenemos nosotros nuestras uniones del conexionado, de nuestro conexionado del motor. Lo tenemos ahí, listo. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer siempre con mucho cuidado, y eso siempre va a ser una constante, de que lo tenemos que hacer todo con mucho cuidado cuando se trata de esta instalación de motores, es ahora colocarle este aislante a todas las conexiones. Y para eso, lógicamente, tenemos que ubicar de manera muy cuidadosa nuestras líneas. Y ahora que ya lo tenemos ahí, vamos a poner una brida plástica o una fajita plástica de seguridad. Ahí se ve que estamos poniendo la fajita, la colocamos y la dejamos ahí por el momento. Por ahí estamos, ¿no? Por aquí estamos. Vamos a poner una más. Aquí vamos a poner esta línea. Vamos a apretarlas suavemente. Ok, ahí ya las tenemos ordenaditas, pero vamos a agregarle una más por aquí, pero lo vamos a hacer con mucho cuidado, ¿ok? Y lo vamos a hacer con el objetivo de asegurar que nuestras líneas no se nos vayan a romper fácilmente. Así que vamos a ingresar con cuidado esa fajita y no con mucha presión, sino con una poca presión. Vamos a colocar esta fajita con poca presión, ya que vamos a tomar en cuenta, o debemos tomar en cuenta, que aquí abajo también hay otras líneas que pueden dañarse. Ahora le cortamos
vamos a cortarle los sobrantes a nuestras fajitas. Vamos a cortar este sobrante. Ahí ya se le va viendo forma a nuestro trabajo. Sí, ya se le va viendo forma a nuestro trabajo. Y vamos a ponerle una fajita extra aquí al cable para cuando este conexionado vaya, cuando lo vayamos a armar, pues esto siempre esté en un solo lugar y no vaya a provocar algún problema en el conexionado. ¿Ok? Una fajita más. La vamos a colocar por aquí. Y ahí. Y ya seguimos para armarlo. Estamos listos para empezar a armar nuestro motor y entonces vamos a empezar introduciendo el cable con nuestras líneas de conexión aquí en la tapa trasera de nuestro motor. Lo acomodamos ahí, correcto. Ahora vamos a introducir nuestro rotor. Ahí estamos. Ahora viene la tapa frontal. Vamos a acomodarla. Acomodamos todo bien acomodadito. Ok, y ahora vamos a empezar a armar con nuestros tornillos. A partir de ahorita voy a dejar de hablar y voy a ponerle velocidad para ya terminar esto antes de que se nos haga más largo el video. Ahora que ya tenemos nuestro motor hasta aquí armado, vamos a empezar a realizar nuestras conexiones donde corresponde aquí en el selector, donde encontramos el capacitor y el selector de velocidades. Ahí ya tenemos soldadas nuestras 3 velocidades y ahora lo que nos hace falta es soldar nuestra línea de trabajo, que es la gris. Vamos a darle un poquito de acercamiento y junto a esta línea de trabajo vamos a conectar de una sola vez, vamos a soldar y vamos a conectar el neutro de nuestro cable de energía. Vamos a tratar de soldarlos ahí mismo. Ahí estamos soldando las dos líneas, ahí las tenemos soldadas. Entonces vamos a soldar aquí la línea de arranque. Ok, ahí ya la tenemos. Vamos a tomar un poquito de estaño y vamos a soldarla. Ok. Y ahí ya la tenemos soldada. Ahora nos hace falta únicamente soldar esta línea que es la fase y vamos a soldarla aquí. Y ahí donde ustedes la ven ya la tenemos soldada la línea. Ahora que ya tenemos soldado todo esto, llegó el momento de realizar las pruebas de funcionamiento. Y si te has quedado hasta aquí, espero que me des tu like, espero que hagas tus comentarios, alguna pregunta que puedas hacer o que querrás hacer. Aquí estamos a la orden para contestarlas.
Y si te gusta más sobre ventiladores, ya sabes que aquí tenemos pues más videos para vos de lo que te pueda interesar, ¿ok? Entonces vamos a hacer una prueba de funcionamiento en este momento para ver el arranque de nuestro motor, ¿ok? Así que vamos a darle un poquito de alejamiento y vamos a ver el movimiento de nuestro motor, ¿ok? Entonces vamos a ponerle, vamos a colocarle un masking tape aquí al eje de nuestro motor para ver hacia dónde está el giro y también para ver el arranque, ¿no?, de nuestro motor. Ok, vamos a conectarlo ahorita a la red. Aquí ya tengo nuestras regletas de funcionamiento. Conectamos. Vamos a encender nuestra regleta. Ahí ya la tenemos encendida. Y solo nos resta hacer pruebas de funcionamiento, que aquí lo tenemos apagado. Y aquí tiene que encender. Y ahí ya tenemos nuestro motor trabajando. Si se dan cuenta que está girando, ahí está girando y también está girando aquí. Si ustedes logran ver ahí, está girando también el oscilador. Y por supuesto nuestro motor, que está girando hacia la derecha. Vamos a apagarlo. Y está girando normal hacia la derecha, que es el giro normal de todo aspa, ¿ok? De todo eje y de todo el aspa de tu ventilador. Así que si te gustó este video, te espero en esa lista de reproducción que te estoy dejando aquí a tu derecha. Hasta la próxima.